¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles en un nuevo TVU al día. En esta oportunidad ya es momento de balance, al menos porque claro, entramos a diciembre, cada vez queda menos para un nuevo año y es momento de empezar a revisar precisamente lo que ha ido ocurriendo en el país en distintos ámbitos. Esta vez lo vamos a ver del tema de la política, tanto del gobierno como también los políticos en general. Usted recordará que este año hemos tenido varios casos bullados de corrupción, hemos conocido la última encuesta CEP y varias encuestas también de por medio. Para hacer el análisis político nacional y también regional estamos con Andrés Cruz, analista de Cor Biobío. Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a invitar a la gente también que si quiere comentar con nosotros lo puede hacer a través del hashtag TVU al día o en @TVU Noticias. Todo esto en Twitter. La invitación, por supuesto, está hecha para las personas que quieran hacer algún tipo de comentario. Andrés, bueno, la verdad es que el balance hoy día se podría ver desde varios puntos. Tuvimos un año bastante marcado, sobre todo por hechos y casos de corrupción que se proyecta, se piensa, y al menos la encuesta así lo reflejan, afectó bastante al gobierno hoy día de Michelle Bachelet y a los políticos también, independientes del conglomerado político que están representados, ¿no? La verdad es que esto responde a una situación que se está viviendo ya desde hace mucho tiempo y que nos permite a nosotros concluir que se ha levantado un velo. Es decir, que a través de este proceso que se vivió en el presente año, lo que estamos constatando es que nos hemos dado cuenta de una realidad que se viene arrastrando desde ya hace muchísimo tiempo. O sea, esto se pensaba, pero no se tenía... Correcto, y como se pensaba, y ahora existen antecedentes tangibles en torno a una realidad que nosotros pensábamos que, o teníamos la esperanza que tal vez decía relación simplemente con rumores y que actualmente constatamos que en realidad no se trata de rumores, sino que hay certeza. Claro, pero como en todo esto, como en todo este tipo de situaciones, la oportunidad está en que el día de mañana podemos nosotros revertir como ciudadanos el contexto que estamos viviendo. Tenemos que tomar en consideración que se está hablando actualmente de la existencia de una clase política. Y como clase política significa que hay individuos que han coaptado justamente los espacios de representación popular. Claro. Y esto ha implicado que se ha impedido a otros ciudadanos ejercer este derecho de participación ciudadana. Vamos a ir desmenuzando a poco también todo esto, porque en realidad es un tema que se refleja mucho acá en la región del Biobío, sobre todo con las personas que se repiten una y otra vez, al menos como con la proyección. Pero para abordar en el tema político, hoy día, bueno, tuvimos estos casos de corrupción y tuvimos un gobierno que comenzó, al menos popularmente, con votaciones altas y fue disminuyendo, a pesar de que ahora ha mejorado un poco, pero ¿por dónde crees que pasó? Porque aquí tenemos 3 casos clave que involucran a distintas personas, pero no todos afectan, creo yo, de la misma manera a ciertos personajes. ¿Le afectó mucho el tema del caso Cabal a la presidenta Michelle Bachelet? Yo creo que hay 2 factores fuertes. Uno, que efectivamente el gobierno de Bachelet recogió una inquietud que es general en torno a la necesidad de efectuar profundas reformas al sistema político imperante, es decir, la reforma tributaria, la reforma educacional, y también la reforma al proceso electoral, la reforma constitucional, la reforma laboral, entre muchas otras, implicaba una necesidad de establecer un modelo que permita democratizar nuestro sistema de convivencia social. Esto se recogió como inquietud ciudadana, pero en la aplicación no hubo un problema en el qué, sino que un problema en el cómo. O sea, ¿tú crees que partió con las reformas todo esto? No, yo creo que no partió con las reformas, partió en el cómo se efectuaron los planteamientos de las reformas. Es decir, que para los efectos de tratar de sacar adelante estas reformas, se excluyeron justamente muchas personas que tenían derecho a participar en este proceso de modificación del sistema. No se escuchó a quienes tenían mayores intereses y finalmente tendió a primar lo que se denomina el gatopardismo. Es decir, daba la impresión, y sigue dando la impresión, que se está tratando de cambiar todo para que todo quede igual. Y lo hemos visto como gran ejemplo. Voy a saltar a colación simplemente 2 ejemplos. Uno que dice relación con el observatorio para los efectos de la reforma constitucional, en la que vemos que la gran mayoría de estos miembros, por no decir todos menos uno, son de Santiago. Y en segundo lugar, todos ellos responden a una plataforma, la verdad, que más farandulera que en torno a efectividad de participación ciudadana. Y para el segundo aspecto, dice relación con lo que dice con la modificación que se hizo en torno a la Constitución para los efectos de sancionar a aquellos que incurran en conductas que sean ilícitas o eventualmente contra la ética en torno al financiamiento de la campaña electoral. Se modificó la Constitución. Se nos manifestó que con esto
se iba a salir adelante y se iba a dar un gran paso frente a lo que podía ocurrir el día de mañana. ¿Sabe usted que para que se aplique esta disposición constitucional es necesario que se modifique la ley orgánica o se dicte una ley orgánica constitucional y esa ley no se ha dictado? Claro. Y en segundo lugar, quiero traer a colación para rescatar lo que tú estás manifestando, el caso Cabal. Claro. Yo creo que los alcances del caso Cabal no han finalizado y que lamentablemente la reacción del gobierno respecto del caso Cabal, cómo impactó a la presidenta, aún ella no se ha recuperado. Claro, es que tenemos acá puntos que son importantes recalcar, pero que van no en el mismo orden, porque por ejemplo tenemos el tema de las reformas que comenzaron con el tema de la reforma tributaria, que al final no recaudó lo que se quería o para lo que estaba, porque era el tema de la gratuidad. Parte de eso, la reforma constitucional, o lo que se está hablando ahora de constitución, es de ahora, digamos. O sea, primero pasaron estos 3 procesos que todavía no terminan, porque todos sabemos que la educacional todavía se mantiene ahí, sobre todo el tema de la gratuidad. O sea, se comenzó a afectar desde las primeras iniciativas porque lo constitucional aparece posterior a todos estos casos. Insisto, que se dan no de es corrupción. Un problema del qué. Sí, lo que ocurre es que en todos los sistemas o en todas las reformas que se han planteado, el problema ha sido cómo se han implementado. La reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma laboral y la reforma constitucional, todas venían planteadas como necesidades. ¿Cómo se implementaron? A través de la participación o de la toma de decisión de individuos en 4 paredes, todos en Santiago, y respondiendo a un cariz político específico en el que parece que los sectores más conservadores del gobierno le torcieron la mano justamente a los sectores más progresistas, excluyéndose la participación de muchos ciudadanos, de muchos grupos que fueron los que colocaron esta temática en la mesa y que echaron de menos justamente una efectividad en los procesos de reforma. Usted mismo lo ha manifestado, es decir, cuando hablamos de la reforma tributaria, el cariz y el objetivo que se tenía en la reforma tributaria es absolutamente diferente al que finalmente se implementa. Lo mismo está ocurriendo con la reforma laboral. Vamos a ver qué va a ocurrir con la reforma del sistema electoral. Claro, que todavía están ahí. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con la reforma constitucional? Ahora, ¿tú crees que no se aprendió entonces con esta reforma constitucional a los errores de antes? Porque claro, se nombra un gran número de personas que para muchos son mucho más populares, pero tú dices que no representan tampoco a la gente, ¿no? No debería haber sido de esta manera que a este consejo consultivo que va a tener la reforma o de evaluación. Mi percepción es que esto no es nada más que una medida con el objeto de efectuar una publicidad política a un determinado sector, impide darle seriedad a un proceso que es mucho más importante y que requiere potenciar la participación de los cabildos. Ni siquiera sabemos qué van a hacer estos consejos constituyentes. Ahora, en estos consejos debería haber, por ejemplo, porque eso también se ha hablado mucho, o una de las críticas que se ha hecho es que las personas que fueron elegidas para esto no tienen mucha experiencia tampoco en este aspecto. ¿Tú crees que deberían haber sido personas más académicas o que están insertas también en todo este tipo de leyes o sistema político? ¿Debería ir por ahí? Creo que debió haber sido más equilibrado. No se trata tampoco de sacar simplemente individuos de la academia, porque la verdad es que muchas veces los individuos de la academia están sentados detrás de un escritorio y carecen de la experiencia práctica que es necesaria con el objeto de contribuir a un proceso de estas características. Pero creo que hubiese sido mucho más saludable establecer comisiones de estas características en todas las regiones o en todas las provincias y no solamente en Santiago. Se ha centralizado mucho todo esto. Yo creo que no se ha centralizado. Siempre ha sido así. Y ese es un problema que no vemos reacción por parte de las autoridades para los efectos de modificar este sistema. Y tomando en consideración además que como siempre ha sido así, las élites, estamos hablando de una gran cantidad de población que habita en Santiago, las élites finalmente terminan siendo que de manera muy reducida terminan direccionando cuál es el sentido que se le va a dar a esta reforma. ¿Y te gusta el sentido de que, porque esta reforma que se está hablando hoy día de la Constitución no va a terminar con el gobierno de Michelle Bachelet, o sea, va a seguir con el gobierno que venga, al menos eso es lo que, así como se planteó. ¿Está bien eso o debería haber hecho ese proceso durante este gobierno? A ver, primero tenemos que tomar en consideración que la idea es que no se trate de una reforma constitucional, la idea es que se trate derechamente de una nueva constitución. Mientras más rápido hubiese ido, mucho mejor. Mientras antes se hubiese reconocido la necesidad de una asamblea constituyente, mucho mejor. Mi postura es la de asamblea constituyente, yo no todos están de acuerdo. Creo que el Parlamento no es el órgano adecuado para los efectos de poder plantear un principio de una reforma constitucional o de una nueva constitución en los términos que lo exige la ciudadanía, atendida a la, justamente, aunque parezca un contrasentido, la baja representatividad que significa el Parlamento por la forma en la cual se ha generado y por la
el sistema partidocrático oligárquico que actualmente nos rige en el país, que no es un sistema totalmente democrático, aunque en términos formales las personas puedan ir periódicamente a emitir un sufragio para los efectos de elegir a quienes finalmente nos van a representar. Y hoy día la clase política está muy afectada con todos estos casos de corrupción que, si bien se han escuchado tal vez o ha bajado el nivel de difusión que tenían en un principio, todavía no se saben los resultados de ninguno específicamente. ¿Tú crees que en el análisis que tú haces, la proyección que viene, cómo les va a afectar esto a la política? Porque mucha gente tiene la impresión hoy en día de que uno dice, bueno, es que la gente se olvida y después va y vota nuevamente por los mismos. ¿Se podría dar esta situación con lo que está ocurriendo? De acuerdo a las encuestas que han sido elaboradas por CorBioBio de marzo hasta diciembre, se ha constatado una baja sistemática de todos aquellos individuos que normalmente aparecían como bastante destacados en como proyecciones y caras de lo que la región llama como liderazgos. Ahora, esto constituye también un reflejo que se ha visto a nivel nacional. Hemos visto como la última encuesta, justamente Giorgio Jackson aparece como perfilándose como un líder el día de mañana, y esto perfectamente puede ocurrir a nivel regional, que es lo deseable. ¿Qué es lo que ocurre en toda esta dinámica? Primero, tenemos una ciudadanía desencantada absolutamente, que carece de la confianza necesaria para elegir representantes, y por el otro lado tenemos partidos políticos que carecen de una capacidad autocrítica con el objeto de levantar nuevas o diferentes rostros para enfrentar las futuras elecciones. Hemos visto como determinadas colectividades ya están levantando candidatos y son exactamente los mismos de siempre, y de hecho hasta los mismos parientes. Se han repetido inclusive los mismos apellidos con el objeto de competir unos con otros en una pelea que ya no es política, sino que aquí lo que estamos eligiendo, eventualmente, o decidiendo como ciudadanos, es qué familia va a ser la que va a dirigir nuestro futuro. Ahora existe otro problema. Como existe desilusión en las personas, muchas de ellas, y esto también se refleja en las últimas encuestas, no van a ir a votar. Ya más del 60% de las personas manifiestan derechamente, dicen que no van a votar en las futuras elecciones. Y eso es lo mejor que le puede ocurrir a los políticos tradicionales. Porque los que van a votar son aquellos que tienen un grado de compromiso mayor o tienen un grado de interés con el objeto de que vuelvan a ser elegidos los mismos de siempre. De hecho, la última encuesta o las encuestas de percepción que ustedes mismos han hecho en CorBioBio, al reflejar quiénes son los con mayor proyección, se repiten nombres muy parecidos siempre. El senador Navarro, la senadora Jacqueline Martí Selberg, son quienes están constantemente apareciendo dentro de los puntos más altos. Pero los puntos más altos, tomando en consideración que estamos hablando de bajas de 10 puntos, 15 puntos desde el inicio del año. Los nombres ahí. Exactamente, pero ¿cuánto hay de personas que manifiestan que no tienen ningún tipo de líder y que no votarían por ninguno de los que eventualmente podrían presentarse el día de mañana? Yo creo que lo que ocurre es que esta es la oportunidad, este es el momento con el objeto de que seamos responsables desde el punto de vista ciudadano y levantemos nuevas caras con el objeto de darle un nuevo cariz a una representatividad que da cara de nosotros. El problema es de nosotros y no tenemos que esperar que vengan otros a solucionar justamente este aspecto. Un análisis que es importante, nos tenemos que ir a hacer una pausa en este momento y por supuesto vamos a abordar de eso porque la región del Biobío necesita también conocer y ver cuál es la realidad hoy día local de la política, que como te decía yo, aparecen estos nombres, pero claro, sí hay un número ahí de no sabe o no responde que es bastante grande y vamos a ver hacia dónde apunta. Vamos a una pausa y por supuesto seguimos conversando de este tema político, por supuesto el análisis de lo que ha ocurrido en el país y en la región. Bien, estamos de vuelta, por supuesto, conversando respecto del análisis político ya a fin de año de lo que está ocurriendo con estos casos de corrupción, las reformas, cómo han afectado tanto al gobierno, pero también a los políticos en general. Conversábamos respecto de lo que tiene que ver con la proyección de los políticos, tal vez acá como también acá en la región del Biobío, como también en el país. Tú lo decías, Giorgio Jackson hoy día, al menos en la encuesta CEP, se perfila como uno de los líderes, en desmedro tal vez de Marco Enrique Ominami, que bajó bastante y que de hecho es uno de los que se está viendo involucrado también en estos posibles casos de corrupción que se están estudiando. Pero hoy día hay dos cosas.
primero, no es obligación ir a votar, que es un punto que bastante se ha discutido. Lo otro es que, claro, la gente está desencantada, no va a votar, pero los tradicionales, como tú has nombrado, van y siguen apareciendo los mismos. Entonces, en ese sentido, ¿habría que cambiar? Tal vez tendría que ser una obligación ir a votar, o hay que haber derechamente un nuevo planteamiento de la política para reencantar a esa gente que hoy día no está participando. Yo voy a formular dos puntos de vista. Uno que dice relación con que desde mi perspectiva la política tiene un nivel de importancia tan importante para todos nosotros que es menester que no la asumamos únicamente como una carga. ¿Es un derecho? Sí, pero a su vez es un derecho que tiene un correlato en una obligación. Es una facultad de ver. Tenemos una obligación de responder al llamado justamente del país con el objeto de hacernos responsables del desastre que actualmente está ocurriendo con la actividad política, que es responsabilidad no solamente de los políticos, sino de la apatía que hemos tenido todos nosotros de hacernos cargo de evitar de que asuman en la misma posición una y otra vez los mismos individuos que finalmente terminan realizando programas destinados no a servir a la comunidad, no a servir al electorado que lo ha elegido ni a la comunidad, sino que simplemente para servirse ellos de tener una proyección individual hacia futuro en una carrera que se denomina política dentro de esta élite. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que efectivamente la votación o la inscripción debería ser automática y debería ser el voto obligatorio. Lamentablemente el chileno funciona así: cuando existe la obligación cumple, cuando no existe la obligación no cumple. Y desde la otra perspectiva hay que fortalecer el rol de los partidos políticos. Es esencial que un partido político tenga un programa, tenga una ideología y además tenga el fin o la proyección de poder formar ciudadanos para los efectos de poder participar en la actividad política. Pero hoy día da la impresión que cuesta mucho, sobre todo, que se incorporen nuevos partidos políticos, porque si bien lo hacen, por ejemplo, Giorgio Jackson con Revolución Democrática está lanzando este partido, han aparecido otros más, pero les ha costado mucho insertarse hoy en la sociedad. O sea, hoy día seguimos hablando de la alianza, cuando uno habla, porque ahora es el nuevo Chile Vamos, digamos, pero siempre se habla de la UDI, de RN, del PPD, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana. Es muy difícil incorporar dentro de la ideología o el pensamiento a estos nuevos factores que se están dando. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, Vamos Chile no es nada más que un sucesor de la colectividad que existía, o el grupo que existía con antelación, con otro nombre por fines publicitarios. Así como, desde mi punto de vista, Nueva Mayoría no es nada más que el cambio de nombre desde el punto de vista publicitario de lo que es la Concertación. Ahora, desde esa perspectiva, esta es la oportunidad para levantar nuevos rostros y nuevos movimientos políticos que permitan enfrentar este nuevo Chile que se está abriendo paso de una manera distinta a la tradicional. Efectivamente, son necesarios nuevos rostros, pero no solo nuevos rostros, no basta con nuevos liderazgos. Es necesario que existan nuevos grupos, nuevas colectividades de individuos que sirvan para impulsar estos nuevos liderazgos con el objeto de abrir las puertas hacia un proceso, primero y esencial, a mi juicio, de regionalización más profunda, con el objeto de evitar de que el poder se concentre en un determinado lugar. Y el segundo aspecto, que responde a la pregunta en torno a las dificultades que han tenido estos nuevos movimientos para sentarse, primero porque son nuevos, y segundo porque existe poca claridad en torno a los recursos con el objeto de obtener un financiamiento adecuado que no pase con las prácticas que se están dando actualmente de esta suerte de colusión entre el poder político partidista y el poder oligárquico económico. Pero hoy día, la región del Biobío, y ya centrándonos en lo que pasa netamente acá, la política, ¿tú crees que se ha visto afectado por todos estos casos? Tenemos algunos casos, por ejemplo, de que se están siendo investigados acá, pero el político en general en el Biobío, sacando tal vez a los que ya están en el Parlamento, que están los que van apareciendo, los alcaldes o las nuevas figuras de presidentes de distintos conglomerados, ¿se están viendo afectados por esta crisis política igual, crees tú? ¿Cuál es el análisis regional hoy día de la política? Yo creo que existe un desencanto generalizado y justamente lo que ha ocurrido ha impactado muy fuertemente en la confianza que tiene la ciudadanía, que ya era desconfiada de la actividad política, ya estaba absolutamente denostada la actividad política, y esto no significa nada más que ponerle tierra a una situación que venía arrastrándose hace mucho tiempo. Esto no es algo que sea de hoy día, esto es algo que viene ocurriendo desde hace años atrás y que finalmente estamos simplemente cosechando actualmente lo que se viene sembrando a partir de años. Ahora, ¿cómo salimos de esto? A través de una reacción colectiva para evitar de que el día de mañana justamente nos veamos enfrentados primero a caudillismos que eventualmente nos hagan implorar el regreso de los mismos de siempre,
porque hay muchos que se aprovechan justamente de estas circunstancias con el objeto de establecer modelos populistas y caudillistas de desenvolvimiento de la política. Y en segundo lugar también lo que dice relación con irrupciones violentas para los efectos de obtener ser escuchados. Cuando existe un modelo tan cerrado como el que tenemos actualmente, con una institucionalidad regida por una constitución que nunca estuvo pensada para que la gente participara, nunca estuvo elaborada con el objeto de que existiera participación popular, estuvo pensada para servir a los intereses de un pequeño grupo que finalmente, considerados como iluminados, que iba a dirigir los futuros de nuestro país. Pero la región hoy día muchos habló en el gobierno de que se iba a dar mayores atribuciones a las regiones. Se eligió a los consejeros regionales, que eso fue por primera vez al menos que se ha estado dando. Se viene, porque se dice que se viene, porque todavía no está todo 100% claro, la elección del intendente. No ha sido suficiente para poder dar, pensando en el Biobío, pero también en el resto de las regiones, para poder darle más poder a las regiones. Bien, creo que es trascendental la modificación constitucional para todo eso que me estás hablando tú, para los efectos de reconocer la existencia de estados regionales, un estado regional en lugar de un estado unitario, con el reconocimiento también de otras etnias que eventualmente tampoco están reconocidas. Pero no se está trabajando bien en eso. Y desde la perspectiva, no, yo creo que no, y desde la segunda perspectiva, lo que tú estás manifestando, hemos visto que ha ocurrido con los consejos regionales, que en realidad tienden a ser figuras de la autoridad que son netamente decorativas, con escasas facultades por muchos esfuerzos que ellos realicen con el objeto de poder dar pie justamente a lo que constituye la inquietud de ciudadanos. Y en segundo lugar, actualmente en el gobierno se está tramitando un proyecto de ley, y esto es sumamente importante tenerlo en consideración y que se sepa, que nuevamente parte de la base de la imprecisión, no quiero decir la palabra engaño, la imprecisión desde la perspectiva política de lo que se está planteando, porque se está proponiendo la figura de un intendente elegido, pero que no va a tener facultades para los efectos de manejar recursos. Y eso es lo que hoy día causa mucho ruido también, incluso los consejeros regionales. Y paralelo a eso, no solamente un intendente de papel, que no va a tener absolutamente, va a ser una figura decorativa, sino que además un gobernador que va a ser designado por parte del poder central y que va a manejar justamente la facultad definitivamente para invertir los recursos de la región. Es decir, estamos cambiándolo todo para que todo quede igual. Y eso es grave porque se está tratando de darle impresión a la ciudadanía que se están haciendo cosas cuando en realidad no se están buscando los objetivos finalmente deseados. Pero hoy día, actualmente, como se está hablando, porque hoy día, claro, tenemos consejeros que tienen sus funciones actuales, pero que iban a tener nuevas funciones, los cuales no se ha dado, y muchos hablan, bueno, este es prácticamente un consejo de transición a lo que podría venir, pero hoy día falta voluntad política, pero más allá de pensar tal vez en el gobierno, sino que de los propios políticos involucrados, faltará buscar, porque también se ha dicho, se ha analizado, de que muchos de los parlamentarios o senadores que están ahí podrían ver a estos consejeros regionales también como sus propios rivales en futuras elecciones, porque lamentablemente también se está levantando esa figura para otros cargos en ese aspecto. Cuando tenemos ciertos individuos que se van repitiendo una y otra vez en las elecciones parlamentarias, es decir, las mismas familias, los mismos apellidos, y eso ya lo tenemos claro, que esto ya no estamos hablando de políticos, sino que estamos hablando de verdaderos empresarios de la política que invierten en una otra elección con el objeto de ser elegidos de manera continua y eterna. ¿Usted cree que ellos van a favorecer la existencia de una autoridad que pueda opacar la posibilidad que el día de mañana pueda ellos ser elegidos? ¿Pero por ahí pasaría esa traba? Yo creo que sí. No creo que sea la única. Creo que falta voluntad desde el punto de vista central con el objeto de lograr efectivamente descentralizar el poder, y esto no es una cuestión de colores políticos, porque le aseguro que el día de mañana va a venir el gobierno de otra tendencia a hacer exactamente lo mismo, sino que desde el punto de vista interno falta un poquito más de voluntad por parte de los políticos de siempre, de que ven ellos como un peligro el hecho de que existan nuevas autoridades que puedan menoscabar su posibilidad de poder ser reelegido en un periodo siguiente, y no solamente eso, la posibilidad de poner en riesgo todo el clientelismo o el sistema clientelístico que se ha generado con todos estos años en los que los mismos de siempre son elegidos en el gobierno. ¿Cuántas personas, cuántas personas forman parte actualmente del poder político o de los servicios públicos que dependen o han sido designados en esos cargos justamente por los mismos políticos? Falta tal vez en ese sentido mayor, bueno, me imagino que trabajo en este aspecto, pero en esta fase que se está viendo y que se está hablando hoy en día, se ha hablado mucho en el tema de
del Parlamento, del Congreso, estas limitaciones que se van a poner, que puedan ir solo a una reelección, posteriormente al Senado, que se repiten, que tiene tal vez la trampa, entre comillas, de que quienes están actualmente podrían comenzar de cero en este proceso. ¿Te gusta que se pongan estos límites hoy día en el Congreso? ¿Te parece bien cómo se está planteando la limitación? ¿O debería ser que uno se postule una vez y ya simplemente después del paso a otro? Mi perspectiva es que la duración de un gobierno de representación o de los representantes debería ser a lo máximo de 4 años. Deberían bajarse sustancialmente las remuneraciones que perciben, que creo que son escandalosas. En segundo lugar, creo que no se justifica un Congreso bicameral. Nosotros estamos copiando una tradición anglosajona que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Debería ser un Congreso unicameral, como lo tienen los países nórdicos, y que sirve para los efectos de efectuar una efectiva fiscalización de la labor que desarrollan. Y efectivamente creo que no deberían haber derecho a reelección de los cargos que se eligen desde esta perspectiva. Tenemos que finalizar lamentablemente, pero en un minuto, ¿cuál es ya hoy día, este 2015, el término o la frase que engloba la política tanto local como nacional de lo que fue esto? Primero, oportunidad. Yo creo que hay una oportunidad con el objeto de salir adelante siempre y cuando nosotros asumamos la responsabilidad que nos cae como ciudadanos de participar efectivamente en política y evitar que los mismos de siempre coopten los espacios que nos corresponde ejercer a todos. Y en segundo lugar, responsabilidad. La circunstancia de asumir justamente los entuertos y los riesgos que hemos asumido frente al daño que se ha ocasionado a la comunidad toda, justamente por las acciones que se han desplegado no solamente por el mundo político, sino que también por la apatía que hemos tenido nosotros como ciudadanos. Andrés, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, ustedes lo han escuchado, hemos hecho un análisis tal vez de lo que ha ido ocurriendo este año, también con las proyecciones y con las oportunidades que se tienen en este año que ha sido bastante bullado para la política, tanto por las reformas en materia del gobierno, pero también la clase política sin distinción de colores con estos casos de corrupción que se están dando. Recuerde que puede volver a ver esta entrevista en www.tvu.cl. Nos reencontramos en un nuevo TVU al Día. Que esté muy bien, muchas gracias.